Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo realmente especial, algo que me tocó profundamente y que creo que resonará con muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en la reciente revelación de Can Yaman, esa confesión honesta y vulnerable sobre sus luchas, esos momentos oscuros en los que incluso pensó en rendirse. Sí, vamos a explorar su lucha más íntima. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Detrás de esa sonrisa irresistible y ese físico envidiable, hay una persona real, con miedos, inseguridades y desafíos que ha tenido que superar. Y precisamente eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar su historia, sus palabras y las lecciones que podemos extraer de su experiencia. Pero antes de que nos adentremos en esta fascinante historia, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta explorar las historias detrás de las estrellas y aprender de sus experiencias, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y valioso. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en la historia de Can Yaman y su lucha más íntima. La noticia saltó a los titulares hace poco. Can Yaman, en una entrevista sorprendentemente honesta, confesó que hubo momentos en su carrera, e incluso en su vida personal, en los que se sintió abrumado y contempló la posibilidad de rendirse. Imaginémonos por un momento la presión a la que está sometido. Es una figura pública constantemente bajo el escrutinio de los medios, de sus fans y de la industria del entretenimiento. La fama, como todos sabemos, tiene un precio, y a menudo ese precio es muy alto. Y no se trata solo de la fama. Can Yaman también ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó al principio de su carrera, cuando tuvo que luchar para conseguir papeles y demostrar su valía. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, el rechazo es algo común, pero eso no lo hace menos doloroso. Imaginen la frustración de trabajar duro, de prepararse a fondo, de darlo todo en una audición y aún así ser rechazado. Eso puede minar la moral de cualquiera. Además, Can Yaman ha tenido que lidiar con las expectativas del público. Sus fans lo adoran y esperan mucho de él, y eso puede ser una carga muy pesada. Siempre tiene que estar a la altura, siempre tiene que sonreír, siempre tiene que ser perfecto. Pero, ¿quién puede ser perfecto todo el tiempo? Todos tenemos nuestros días malos, nuestros momentos de debilidad, nuestras propias luchas internas. Lo que me parece admirable de Can Yaman es su valentía para hablar abiertamente sobre estas cosas. Muchas figuras públicas prefieren ocultar sus vulnerabilidades y proyectar una imagen de perfección, pero él ha elegido ser honesto y mostrarse tal como es. Y eso es algo que lo hace aún más cercano y relatable para sus fans. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Can Yaman a pensar en rendirse? Pues bien, según sus propias palabras, fue una combinación de factores. La presión de la fama, los desafíos de la industria, las expectativas del público y, por supuesto, las propias inseguridades y dudas que todos tenemos. Profundicemos en cada uno de estos factores para entender mejor el panorama completo. *** La presión de la fama, un peso invisible ***. La fama es un arma de doble filo. Ofrece oportunidades increíbles, reconocimiento global y una plataforma para influir en el mundo. Pero también impone una carga inmensa. Can Yaman, catapultado a la fama internacional en un corto periodo de tiempo, experimentó de primera mano este peso. La constante vigilancia de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, la pérdida de privacidad, y todo esto se acumula y puede generar ansiedad, estrés y una sensación de aislamiento. Además, la fama atrae críticas y juicios constantes. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada, comentada y, a menudo, juzgada duramente. Can Yaman, como cualquier figura pública, ha sido blanco de críticas injustas y rumores infundados. Es fácil olvidar que detrás de la celebridad hay una persona real con sentimientos y emociones. La presión de mantener una imagen perfecta y de complacer a todos puede ser abrumadora. *** Los desafíos de la industria, un campo minado ***. La industria del entretenimiento es notoriamente competitiva y despiadada. El camino al éxito está lleno de obstáculos, rechazos y desafíos constantes. Can Yaman no fue una excepción. A pesar de su talento y carisma,
tuvo que luchar para conseguir papeles y demostrar su valía. Las audiciones son un proceso agotador y emocionalmente demandante. El rechazo es parte del juego, pero cada no puede erosionar la confianza y la autoestima. Además, la industria del entretenimiento está plagada de incertidumbre. Los proyectos pueden cancelarse repentinamente, los contratos pueden romperse y las oportunidades pueden desvanecerse de la noche a la mañana. Esta falta de estabilidad puede generar ansiedad y una sensación de vulnerabilidad. Can Yaman, como muchos actores, ha tenido que lidiar con esta incertidumbre y aprender a adaptarse a los cambios constantes. ***, las expectativas del público, una jaula dorada ***. Los fans de Can Yaman lo adoran y lo apoyan incondicionalmente. Sin embargo, esa misma admiración puede convertirse en una carga pesada. Los fans esperan mucho de él, que sea un modelo a seguir, que siempre esté a la altura, que cumpla sus sueños. Esta presión puede ser abrumadora, especialmente cuando se enfrenta a sus propias inseguridades y dudas. Además, los fans a menudo tienen una visión idealizada de sus ídolos. Olvidan que son personas reales con defectos y debilidades. Esperan que sean perfectos, lo cual es imposible. Can Yaman, como cualquier figura pública, ha tenido que lidiar con estas expectativas irreales y aprender a manejar la presión de estar siempre en el punto de mira. ***, las inseguridades y dudas personales, el enemigo interno ***. Además de los factores externos, Can Yaman también tuvo que lidiar con sus propias inseguridades y dudas. Todos tenemos momentos en los que nos cuestionamos nuestras habilidades, nuestro valor y nuestro propósito en la vida. Estas dudas pueden ser especialmente intensas cuando se está bajo la presión de la fama y el éxito. Can Yaman, en su honesta confesión, admitió que hubo momentos en los que se sintió perdido, desorientado y sin saber qué camino tomar. Se preguntó si realmente valía la pena todo el esfuerzo, si realmente tenía lo necesario para triunfar. Estas dudas son universales y forman parte de la experiencia humana. Lo importante es aprender a reconocerlas y a manejarlas de manera saludable. En la entrevista, Can Yaman explicó que hubo momentos en los que se sintió perdido, desorientado y sin saber qué camino tomar. Se preguntó si realmente valía la pena todo el esfuerzo, si realmente tenía lo necesario para triunfar. Y como todos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas, se sintió tentado a tirar la toalla y buscar algo más fácil. La idea de una vida más sencilla, lejos del escrutinio público, debió ser muy tentadora. Pero afortunadamente Can Yaman no se rindió. Encontró la fuerza y la motivación para seguir adelante y superar sus desafíos. Y eso es algo que podemos aprender de él. Todos enfrentamos obstáculos en la vida, todos tenemos momentos de duda y desesperación, pero lo importante es no dejarnos vencer por esas emociones negativas. La resiliencia es una cualidad fundamental para superar la adversidad. ¿Cómo lo hizo Can Yaman? Pues bien, según sus propias palabras, lo primero que hizo fue reconocer sus sentimientos y aceptarlos. No se avergonzó de sentirse triste, frustrado o inseguro. Sabía que era normal tener esos sentimientos y que no tenía que reprimirlos. Este es un paso crucial. Ignorar o reprimir las emociones negativas solo las hace más poderosas. Aceptar que uno se siente mal es el primer paso para empezar a sentirse mejor. Una vez que aceptó sus sentimientos, Can Yaman buscó ayuda y apoyo. Se rodeó de personas que lo amaban y lo apoyaban, y que lo ayudaron a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Habló con amigos, familiares y profesionales que lo escucharon, lo aconsejaron y lo animaron a seguir adelante. El apoyo social es fundamental para superar los momentos difíciles. Tener personas en quien confiar y con quien hablar puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir luchando. También es importante destacar que Can Yaman se enfocó en las cosas que podía controlar y dejó de preocuparse por las cosas que no podía controlar. No podía controlar la opinión de los demás, las decisiones de la industria o las críticas de los medios, pero sí podía controlar su propio esfuerzo, su propia actitud y su propia respuesta a los desafíos. Este es un principio fundamental de la psicología positiva. Centrarse en lo que uno puede controlar reduce la sensación de impotencia y aumenta la sensación de agencia. Además, Can Yaman se dedicó a cuidar de sí mismo. Hizo ejercicio, comió sano, durmió lo suficiente y se tomó tiempo para relajarse y disfrutar de las cosas que le gustan. Sabía que para poder dar lo mejor de sí mismo, tenía que estar física y mentalmente saludable.
El autocuidado es esencial para el bienestar emocional. Priorizar la salud física y mental permite afrontar los desafíos con mayor energía y claridad. Y por último, pero no menos importante, Kahneman se mantuvo enfocado en sus objetivos. Recordó por qué había empezado, qué era lo que quería lograr y qué era lo que lo motivaba. Y eso le dio la fuerza y la determinación para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Tener una visión clara de los objetivos y recordar las razones por las que uno se esfuerza puede ser un poderoso motivador en los momentos de duda. La historia de Kahneman es un ejemplo inspirador de cómo superar la adversidad y alcanzar el éxito. Es una historia de valentía, honestidad y perseverancia. Y es una historia que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar nuestros propios desafíos y alcanzar nuestros propios sueños. Su vulnerabilidad al compartir sus luchas lo hace aún más admirable y relatable. Nos muestra que incluso las estrellas más brillantes tienen momentos de oscuridad, y que lo importante es encontrar la luz interior para seguir adelante. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Han tenido momentos en los que han pensado en rendirse? ¿Qué los ayudó a seguir adelante? ¿Qué lecciones han aprendido de sus propias experiencias? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Compartan sus historias, sus consejos y sus reflexiones. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y aliento. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la reciente revelación de Kahneman sobre sus luchas y momentos de duda, cuando incluso pensó en rendirse. Hemos analizado los factores que contribuyeron a esos sentimientos, como la presión de la fama, los desafíos de la industria y las expectativas del público. También hemos examinado las estrategias que utilizó Kahneman para superar la adversidad y seguir adelante. Y finalmente hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de su experiencia para nuestras propias vidas. La historia de Kahneman es un recordatorio de que la resiliencia, la honestidad y el autocuidado son clave para superar los momentos difíciles y alcanzar el éxito. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Gracias por acompañarme hoy. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Recuerden que no están solos en sus luchas. Todos enfrentamos desafíos en la vida y todos tenemos la capacidad de superarlos. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un comentario con sus pensamientos y opiniones sobre el tema. Compartan sus propias experiencias y reflexiones. Me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Su feedback es muy valioso para mí. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estoy trabajando en muchos proyectos interesantes y emocionantes que estoy seguro que les encantarán. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca se rindan. Sigan persiguiendo sus sueños y recuerden que siempre hay luz al final del túnel. Hasta la próxima.